Hola grupo, ¿cómo estamos? Vamos a comenzar con la tercera evaluación de historia. El primer tema trata sobre la crisis del siglo XVII. Lo vamos a dividir en tres partes. Una primera parte en la que hablaremos de la crisis económica, una segunda parte en la que trataremos de la crisis demográfica y por último una tercera parte donde hablaremos de la situación social. Bien, como queda dicho, el siglo XVII supuso un periodo de crisis en toda Europa, aunque hubo excepciones como Holanda o los territorios del norte de Italia que escaparon a la crisis. Sin embargo, en España la crisis fue mucho más grave que en el resto de Europa y afectó a todos los órdenes de la sociedad. Vamos a hablar en primer lugar de la crisis económica. Hasta la revolución industrial del siglo XIX, la base de la economía de todas las sociedades del antiguo régimen era la agricultura. El crecimiento económico era básicamente un crecimiento de la producción agraria. Y en el contexto tecnológico de la época, la agricultura dependía en gran medida de las condiciones climáticas, aún hoy, de los sucesivos años agrícolas. Pues bien, en estas circunstancias nos encontramos con un siglo XVII que al parecer fue más frío y seco de lo normal, hasta el punto de que se habla de una pequeña edad del hierro. Estas condiciones climáticas se tradujeron en España en una serie de lluvias torrenciales seguidas de sequías que se iban alternando a lo largo de los años y que terminaron afectando negativamente a la producción agraria. Además, también fueron abundantes las plagas de langosta que provenían del norte de África y que contribuyeron a la caída de la producción agraria, socavando así las bases de la economía española. A pesar de que se introdujo el cultivo del maíz y la patata, sus efectos fueron limitados, ya que su cultivo no se extendió hasta el siglo siguiente. La crisis en la agricultura se tradujo en una crisis alimentaria, provocando hambrunas que fueron la causa de la aparición de enfermedades epidémicas y la consecuente mortandad catastrófica, con varios episodios a lo largo del siglo que causaron la disminución de la población. El esquema era más o menos como el siguiente. Las malas condiciones climáticas provocaban malas cosechas, las malas cosechas tenían como consecuencia la aparición de hambrunas y con las hambrunas aparecían las epidemias que daban lugar a una mortandad catastrófica. Por si fuera poco, la expulsión de los moriscos en 1609 supuso la marcha de unas 250.000 personas, que en su mayoría eran campesinos, lo que provocó que amplias zonas del regadío quedaran sin cultivar por falta de mano de obra, afectando esto sobre todo a los reinos de Valencia y Aragón, lo que no podía dejar de incidir negativamente en la crisis agraria. En cuanto al artesanado urbano, también entró en crisis debido a la hiperinflación y a la falta de mano de obra que hicieron perder competitividad a la producción industrial española. El sector textil castellano y catalán perderán su importancia. En cuanto al sector comercial, el comercio de la lana, tan importante en el pasado, decaerá a lo largo del siglo. Aunque la mesta mantiene sus privilegios, la cabaña ganadera disminuye,
Los mercados europeos de la lana en Inglaterra, en Francia o en Holanda se pierden debido a las continuas guerras. El comercio con las colonias americanas también se vio afectado, en este caso por el contrabando de franceses e ingleses que romperán el monopolio comercial que mantenía España con sus colonias. La potente burguesía de los siglos anteriores abandonará las actividades comerciales y optará por ingresar en la nobleza. El sector público no está mejor. La hacienda pública tuvo una época de estabilidad a principios del siglo gracias a la política pacifista de Felipe III. Pero con el nuevo reinado de Felipe IV y su valido el conde duque de Olivares, se reinicia un nuevo periodo de guerras continuas. Los gastos bélicos superan a las entradas de oro y plata procedentes de América y el déficit público no para de crecer. La respuesta del Estado será subir impuestos y devaluar la moneda, provocando mayor inflación y empeorando la situación económica. Las bancarrotas fueron frecuentes en 1607, 1627, etc. España irá perdiendo a lo largo del siglo sus posesiones en Europa. La pérdida de Holanda y los territorios italianos se llevará a cabo además con un elevado coste humano y económico. España pierde su papel hegemónico en Europa, deja de ser una gran potencia para convertirse en un país de segundo orden en el plano internacional. Aquí tenéis un esquemilla que os puede servir para estudiar esta pregunta. Sin más, hasta aquí llegamos en este primer vídeo. Ya nos vemos para el próximo.